Bueno, entramos en la negociación bancaria. El banco no es tu amigo. El banco no es tu amigo. O sea, te puedes ir a tomar un café con la directora del banco, pero al final es su trabajo, digamos, y al final tienes que pensar que, sin tenerlo claro, el banco no es tu amigo, la inmobiliaria no es tu amiga, ¿vale? Es un negocio, ya está. No tomarlo incluso a mal, ¿no? Porque hay gente que se lo llega a tomar mal, ¿no? Sin más, no hay que darle, digamos, otra cosa, ¿no? Al final eres un número y eres un número que puedes caerle mejor o puedes caerle peor, pero sigue siendo un número para él, ¿no? O sea, al final va a estar contigo reunido media hora, pero en sus 8 horas de curro, fijaros la cantidad de gente que acaba pasando, ¿no? Entonces, sin más, ¿no? Una de las cosas que descubres es que sobre todo los bancos, y yo te diría que casi en todos los negocios, en muchos negocios, la mayor rentabilidad se obtiene de los clientes antiguos, ¿no? Es decir, que realmente muchas veces pasa, ¿no? Que si el que piensa decir, es que voy a ir como entidad bancaria porque es con donde mejores condiciones económicas me va a dar, porque llevo siendo cliente de él los últimos 30 años. Es lo que yo pensaba, chicos, es lo que yo pensaba. Pues fuck off, ¿no? ¿Por qué? Porque al final te encuentras muchas veces que te van a dar mejores condiciones, digamos, otras entidades bancarias que lo que quieren es captar clientes. Y solo van a poder darte unas condiciones buenas si ven claramente que vas a pedirle que te vas a ir, ¿no? Y es entonces cuando toca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que toca, chicos? Pues pedir precios, ¿no? Y hacer todos los números, sobre todo por la cantidad, digamos, requerimientos que nos van a pedir los diferentes bancos, ¿no? Realmente nos vamos a encontrar con un poquito de todo, ¿no? ¿Qué estrategia es la en negociación bancaria que es la que yo recomendaría, ¿no? Primero, con tu banco habitual, hablar con el comercial, etcétera. Presentar tu plan de negocio, si lo hemos tenido, para lo que antes hemos dicho, para hacer varios pisos. Si es solo uno, igual ni te merece la pena presentarlo, y directamente diciendo que vas a invertir o que quieres comprar un piso, etcétera. Directamente dile que no quieres que te dé precios. O sea, que simplemente lo que vas a hacer es mirar las ofertas de las otras entidades que vas a mirar y que gracias a la confianza, al respeto que tienes con ellos, etcétera, pues que les vas a dejar que antes de tomar la decisión y pirarse a otra entidad financiera, pues que les vas a dar la opción para que te mejore o te iguale el precio. ¿Vale? Así, directamente. Pero, sobre todo, no dejéis que te den precio, que te condicionen, tal. Eso es lo que yo, digamos, he visto que mejor ha funcionado, ¿no? O que por lo menos a mí no me funcionó tanto como yo pensaba, ¿no? Y lo dicho, toca ir a pedir a otras entidades financieras. ¿Cuántas? ¿No? Yo no iría a 15 bancos, te encuentras gente que se recorre el mundo visitando bancos, ¿no? Yo creo que ir en ese número de 3-5, yo creo que sería el correcto, y sobre todo con el objetivo de que tengas 3 ofertas, ¿vale? Con 3 ofertas vas a estar, yo creo, bastante claro lo que es, ¿no? Digo 5 porque vas a tener gente que directamente no te va a contestar o va a pasar de ti o no te va a dar cada uno de ellos, ¿no? Con el tiempo te van a ir llegando las diferentes ofertas, pero uno de los problemas que yo, digamos, veo y veía, y es que cada banco te da unas condiciones, digamos, diferentes, ¿no? La mayor parte de la gente nos quedamos con el Euribor más y hacemos la diferencia con el Euribor más tal y otro medio tal, pero es que en los otros detalles que pueden estar los diferentes bancos dándonoslo, puede haber esas diferencias, ¿no? Y pueden ser unas diferencias tremendamente importantes y hay que tener en cuenta también diferentes periodos, ¿no? Entonces, ahora más o menos lo he llamado como una especie de normalización bancaria, ¿no? Es decir, vamos a intentar hacer un proceso de normalizar las diferentes ofertas que podemos tener de los diferentes bancos para intentar ver cuál es la que más, digamos, nos interesa, ¿no? Dentro de todo. Todo, digamos, mirando desde un punto de vista de que nos van a dar el mismo porcentaje, digamos, de loan to value, es decir, de la hipoteca que nos van a dar, etcétera, ¿no? Porque puede pasarte que uno te dé más hipoteca y eso sea la diferencia de que puedas comprar el piso o no, ¿vale? O sea, salvaguardando, digamos, todo eso, ¿no? Entonces, lo he dicho, ¿no? Hay que normalizar estas ofertas, ¿no? Es decir, que cojamos todo y pongamos y hagamos unos pequeños números y que tengamos en cuenta cómo vamos a, digamos, a hacerlo, ¿no? Os puedo asegurar que esta normalización no lo hace nadie.
Os puedo asegurar, porque amigos de la universidad que trabajan en banca, pues muchas veces cuando alguna vez les he preguntado si alguno llega a normalizar y se da cuenta de lo que está cobrando, lo que está pagando de más por ese seguro de la casa, ese seguro de vida, etcétera, lo hacen todos me han dicho que no se han encontrado a nadie que habría venido con los numeritos hechos, ya normalizado todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy por hoy lo que vamos a intentar explicar cómo yo normalizaría todo este tipo de cosas y vamos a ver para poder, digamos, cotejar las diferentes ofertas, ¿no? Empezamos. Seguro de la casa, ¿vale? Que es algo pues que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Vamos a firmar la hipoteca y te dicen, mira, bueno, y tienes que tener seguro de la casa con nosotros. Vale, primera cosa, ¿vale? ¿Y cuánto va a ser el seguro de la casa? Pues te vas a encontrar muchas veces que el banco o el bancario te va a decir, pues no lo sé, depende de la tal, ¿no? Y dices, no, espera, con este ejemplo ponme un precio y demás cosas, ¿no? Te vas a encontrar muchas veces que, pues que el precio está más o bastante por encima del mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hoy por hoy en la casa donde yo estoy viviendo, pues pagaré unos 300 euros de hipoteca y mirándolo en línea directa, por ejemplo, la cantidad que pagaría pues sería unos 200 euros, ¿vale? Es decir, que nos estamos encontrando que estamos pagando 100 euros de comisión anual por, digamos, esta hipoteca, ¿no? Cuando yo firmé las diferentes hipotecas, ¿conocía esto? Sí, el seguro de la casa lo conocía. Pues puedo asegurar luego otras cosas que hemos visto que no tenía ni idea, que cómo ni lo había normalizado ni pollas, o sea, que no lo había hecho. Entonces, el cálculo, pues ¿cómo lo haríamos la normalización, no? Estamos hablando de, por ejemplo, que te puede decirte el banco que si tienes la hipoteca conmigo, tendrías una penalización del 0,10. Más que penalización, normalmente los bancos lo que te dicen es, pues empezamos con una hipoteca de Euribor, imaginaros, más 1,20, por poner un ejemplo, y te voy a ir restando 0,10 por tener este producto, 0,10 por este producto, 0,20 por este producto, 0,5 por las tarjetas de crédito, todo eso es lo que te va a hacer, ¿bien? Entonces, aquí lo que toca es hacer más o menos ese cálculo, ¿no? Es decir, que si, por ejemplo, tienes una hipoteca de 120.000 euros, pues tienes que tener en cuenta que ese 0,10% serían esos 120 euros, ¿vale? Es lo que, digamos, te estarías ahorrando, ¿no? 120.000 euros de hipoteca que te queda, a ese 0,10% son esos 120 euros. ¿Te merece la pena el seguro? Pues no, porque te ahorras por un lado 120 euros y por otro lado estás pagando 100 euros de más. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hay que tener en cuenta es que cuando debamos 60.000 pavos, ¿vale? Porque al final vamos a ir pagando cada vez poco a poco el piso, pues el cálculo, entre comillas, podríamos volver a hacerlo, ¿no? Y el cálculo sería igual. Es decir, con 60.000 euros al 0,10%, lo que realmente me estoy ahorrando de la comisión que me reducen de la comisión de la hipoteca son 60 euros, pero estoy pagando 100 euros de más de lo que realmente tendría que pagar. Entonces, Josean, que el año que viene te toca y ya estás con los números, pues Josean posiblemente dé de baja el seguro de la casa y acabe pagando ese 0,10%, digamos, de diferencial porque le merezca la pena, ¿vale? Por ejemplo. Seguros de vida, que esto yo creo que es la parte que no tenía ni idea, ¿vale, chicos? No tenía ni idea cómo realmente llegar a calcularlo, cómo funcionaba, todo es, ¿no? Y funciona de la misma manera, ¿no? Hay que normalizarlo, pero en el caso de los seguros de vida las cosas son realmente mucho más complicadas. ¿Por qué? Porque nos encontramos que el seguro de vida se cobra o tiene unas variables muy parecidas a esta gráfica, ¿vale? Por ejemplo, uno de los seguros de vida que he encontrado más baratos, ¿vale? Porque muchas veces te vas a encontrarte que es obligatorio tener seguro de vida, ¿vale? Te van a obligar a tener seguro de vida para proteger ese préstamo hipotecario, ¿vale? Eso es algo bastante normal, pero no significa que lo tengas que tener con ellos, ¿vale? Tú puedes presentar otro seguro de vida y quitarte el seguro de vida del bancario y tener otro, ¿no? Una de las cosas que he visto últimamente que más me ha gustado es el seguro vida que da Indexa Capital, ¿no? Que alguno de vosotros dice, pero José, Indexa Capital, ¿estos no son los de indexados? Sí, son los de indexados, pero también han entrado o están entrando en el tema de seguros de vida y te dan unos precios pues realmente bastante importantes, ¿no? Ellos trabajan con Caser, ¿vale?
y realmente pues te hacen un poco pues esa simulación, ¿no? Entonces, la parte, digamos, importante que podemos hacer de números, ¿no? Si os dais cuenta, imaginaros, lo he sacado directamente de la página, lo voy a poner, perdón, porque luego se me olvida poneros el enlace, perdonar, bien, y digamos, si por ejemplo hacemos los números, imaginaros, una persona con 30 años, por cada 1.000 euros que tengas de hipoteca, pagarías 0,443 euros. Es decir, que debes 100.000 pavos, ¿vale? Pues pagarías esos 100 por 0,443, total, pagaríamos tan solo 44,30 euros, que realmente es muy, muy bajo, ¿vale? O sea, realmente comparado con lo que te puede salir de seguro de vida en cualquier entidad, digamos, bancaria. Pero fijaros, a la medida que vamos pasando de años, ¿vale? Vamos viendo cómo la prima va aumentando de manera clara, ¿no? Fijaros cómo con 45 años, es decir, 30 años, 15 años más, ¿vale? Pasamos de pagar, si tenemos unos 100.000 euros, de 44 euros hasta 124,70 euros, ¿vale? Todavía es más barato que lo que te puede hacer el seguro de vida, digamos, de esa entidad bancaria, pero fijaros cómo va increciendo de manera potente. Por no hablar de lo que pasa si nos encontramos con una prima de una persona con 60 años en los que debe 100.000 euros, que la prima ya se va a estos 539,60 euros, ¿no? Entonces, todos estos, digamos, números son importantes desde el punto de vista de normalizarlo, ¿no? Es decir, si por ejemplo estamos más o menos relacionados a este valor, esta prima de 1.000 euros con 45 años, que vamos a pagar 124 euros. A mí, si me descuentan un 0,10%, debo 100.000 euros, me estoy ahorrando 120 euros. Pero si de repente, digamos, el banco me está cobrando 300 euros, pues directamente me va a interesar coger, digamos, no coger o pagar, digamos, esa penalización, ¿no? Entonces, la idea más o menos va por aquí, ¿no? Es ir cogiendo cada uno de los puntos, ir normalizándolos y de esa manera, pues ver si me merece la pena, ¿vale? Puedes encontrarte que una oferta que parece cara porque te va a cobrar un Euribor más lo que sea y no tienes muchas penalizaciones o no te obliga a hacer muchas cosas, pues puede ser más interesante que otra que te dé un tipo de interés pues muchísimo más bajo, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que yo creo que, digamos, que hay que tener en cuenta. ¿Cada cuánto hay que darle una vuelta a todo esto? Pues igual cada año, o cada 2, o cada 5, o ver dónde está, ¿no? O sea, que yo era algo que no me daba tanta cuenta de cómo hacerlo hasta que te encuentras que te vienen todos los años las primas de seguro que estás pagando y te encuentras y dices, hostia, me meten por aquí, ¿cuánto es la penalización? Y empiezas a darte cuenta un poquito de, digamos, de esto, ¿no? ¿Qué más podemos tener? Pues algo parecido, ¿no? Con los temas de planes de pensiones o fondos de inversión, que muchos nos lo van a pedir, ¿no? El tema de decir, pues tienes que tener un plan de pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el cálculo habría que hacerlo algo parecido, ¿no? Por ejemplo, es bastante normal que te digan, pues tienes que meter en un plan de pensiones pues 2.400 euros, por ejemplo, al año, que lo he puesto con un ejemplo, ¿no? Sin tener en cuenta cómo te van a poder cobrar las comisiones que te van a cobrar o pensar las diferencias de rentabilidad que pueden tener ese gestor que te va a vender ese fondo de inversión del banco, que te van a decir el fondo de inversión que le interesa al banco. O sea, que no te va a decir, pues vas a tener un indexado y vas a ir a algo global, ni mucho menos, ¿no? Pues fijaros, la posibilidad de rentabilidad que estamos hablando de estar indexados o tener el fondo de inversión que te venda el banco en concreto, pues estaríamos hablando de un 1,5%. El número es fácil de hacerlo. Esos 2.400 por el 1,5%, estamos hablando que estaríamos pagando 36 euros. ¿Vale? Pues no parece que es una cantidad importante. Imaginaros, tengo una hipoteca que me baja en un 0,20 de hipoteca, tengo 100.000, me ahorro 200 euros. ¿Vale? Por otro lado, sé que estoy pagando de comisiones extras teniéndolo en ese plan de pensiones en vez de tenerlo en Indexa Capital, por ejemplo, esos 36 euros. Problema, ¿qué es lo que pasa al cabo de 10 años? ¿No? Y es uno de los puntos que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Al cabo de 10 años, si hemos metido 2.400 euros,
sin tener en cuenta que puede que ese plan de pensiones haya tenido una cierta revalorización, pues encontraríamos que ese plan de pensiones habríamos metido 24.000 euros, ¿vale? Y volvemos a hacer los mismos cálculos y, por ejemplo, nos damos el cálculo de que nos quedan 50.000 euros de hipoteca, ¿no? Por ejemplo, que fuera una hipoteca a 20 años, ¿no? Por hacer. Podemos volver a rehacer los cálculos y fijaros, esos 24.000 euros al 1,5% estaríamos pagando como de más 360 euros, en cambio el ahorro que tenemos pues son 50.000 por 0,20%, son 100 euros. Es decir, que en este caso claramente pues merece la pena pagar la penalización, ¿no? Porque vamos a obtener, digamos, esos ingresos, ¿no? En los fondos de inversión el ejemplo sería bastante parecido, ¿no? Al final posiblemente sean un poquito las comisiones más bajas que el indexado de turno, pero bueno, no hay muchas veces más cosas, ¿no? Más otro tipo de comisiones pues que nos pueden cobrar, ¿no? Comisiones de mantenimiento de cuenta, que puedes tenerlo en cuenta, ¿no? O sea que hace años, cuando eras para ellos un buen cliente, que tenías de todo, pues no te cobraban nada de comisiones y ya te empiezas a encontrar con bancos que, como no lo tengas bastante bien puesto, pues te puedes encontrarte con 240 euros al año que te han metido de comisiones, pues potente, ¿no? Entonces, todo eso también hay que mirarlo, ¿no? Porque hay bancos que con todo el tema de las vinculaciones, pues no vas a pagar nada, otros sí, ¿no? Yo qué sé, comisiones varias que te van a meter dentro de la hipoteca. Que sí, que ha habido unos cambios legales que tienen que pagar muchas cosas los bancos, etcétera. Pero de repente te encuentras con comisiones un poco extrañas, ¿no? Como que el banco es el responsable de llevarlo al registro, ¿no? O que el banco dice que la tasación tiene que hacerlo su tasadora. Todas esas son cosillas bueno, que hay que preguntarlo, porque al final puedes encontrarte que tengas un punto no, o yo que sé, algo importante como las comisiones de subrogación, ¿no? Puede ser que en un momento determinado te interese cambiar, digamos, de entidad bancaria o cambiar las condiciones, y eso pues también es algo que también se puede negociar, ¿no? O sea, que son cosas que por qué no hablarlo, ¿no? Dentro de todo eso, ¿no? Pero bueno, la cantidad de comisiones es importante, pero bueno, intentar normalizar, ¿no? Y también pensar que lo que normalizas hoy, dentro de 5 años, pues no, ¿no? O sea, que pues está tal, ¿no? Parece que es todo tan complicado que tengas que decidir, ¿no? Pero también hay que ser un poquito astuto, y la palabra yo creo que es astuto, es que lo normal es que al final acabes pasando por el aro en todo lo que te están diciendo, ¿vale? Porque si quieres que te den la hipoteca, pues te van a vender todo, absolutamente todo lo que pueden, y pienses que eso te lo van a vender, esa comisión, en el primer año, y piensa que sobre todo tienes que hacer los números para el segundo, tercero, cuarto, quinto año para ver realmente cuáles son esos, digamos, precios que vas a tener, ¿no? Entonces, es un consejo que yo creo que bueno, que espero que lo tengáis. Es algo que yo, cuando me tocaba a mí, sí tenía muy en claro, por ejemplo, el tema del seguro de la casa, pero os puedo asegurar que el seguro de vida ni me había planteado, ¿no? O sea, como lo que llegas a pagar de seguro de vida con 30 años es ridículo con lo que acabas pagando con 45, o cuando haces los números y dices, hostias, con 60 lo que me va a tocar pagar, ¿no? Entonces, pues bueno, intentar normalizar, un consejo que espero que os valga, ¿no? Dentro de lo que había puesto un punto importante que yo creo que es también el tema de capacidad de endeudamiento, ¿no? Y digamos que sobre todo para diferenciando un poquito dos tipos de préstamos, ¿no? Es decir, que uno primero estaríamos ese préstamo hipotecario de primera vivienda que va a tener unas condiciones determinadas, y luego otro que sería el préstamo de hipoteca e inversión, que tiene otras cantidades, otras posibilidades, pues digamos, bastante diferentes, ¿no? Estaríamos hablando, por ejemplo, cómo se va a valorar, sobre todo, cómo van a valorar la capacidad de endeudamiento, hasta cuándo vas a poder, digamos, endeudarte, ¿no? Realmente no es que vaya a decirte, es que alguien está diciendo por ahí que es un 30, es un 40, tal. No, la capacidad de endeudamiento supone que no debiéramos o no podríamos superar el 40% de nuestros ingresos netos mensuales en caso de la vivienda habitual.
¿Qué os he traído en la captura de pantalla? Pues sencillamente del portal del cliente del Banco de España, como realmente, pues lo que dicen, ¿no? El Banco de España lo que recomienda que los ingresos netos con sus intereses, pues que no supere el 40% de tus ingresos netos. Es más, esta cantidad, este 40%, no solo se utiliza a la hora de darte esa financiación de primera vivienda, sino también se utiliza desde el punto de vista de cómo gestionar a un inquilino y cómo, en cierta manera, a ese inquilino le van a valorar esas determinadas empresas si le vamos a poder alquilar o no, ¿vale? Inquilinos por encima de ese 40% es prácticamente imposible que te concedan un seguro de impago, por ejemplo. Entonces, simplemente viene por todo esto, ¿no? He puesto un ejemplo tonto, ¿no? De cómo, digamos, sería, cómo se tiene en cuenta todo el caso, ¿no? Con todo, lo dicho, a las entidades financieras sobre todo les gusta limitar ese tanto por ciento al 30%, y si fuera por ellas, al 10%, ¿vale? ¿Por qué? Porque la posibilidad de impagos es menor, ¿no? Pero otra cosa es que posiblemente aquel que tenga tan solo el 10% pues no necesite, digamos, todos esos, digamos, impagos, ¿no? En el tema de cambio de hipoteca de inversión, un poquito esto cambiaría, ¿no? Ya es decir, que estamos hablando que ya no es una vivienda habitual, ya no es importante lo que nosotros ganemos, sí que tiene su importancia, pero hay que tener en cuenta otro tipo de ingresos, ¿no? Es decir, que hay que tener en cuenta el cash flow que vamos a poder generar dentro de esos alquileres que nos van a llegar, nuestra capacidad de ahorro, como antes os decía, y bueno, pues ese grado de apalancamiento pues va a depender pues de muchos factores, ¿no? Una de las cosas que sobre todo me sorprendió mucho era que conseguir un loan to value del 80%, es decir, conseguir un préstamo hipotecario de más del 80% desde el punto de vista de hipoteca de inversión es realmente complicado, y sobre todo los bancos pues están bastante tranquilos con un loan to value de máximo de un 60%. ¿Vale? Yo es lo que, hablando con diferentes entidades bancarias, estaban más o menos tranquilas con 60, con un 80 empezaban a decir, bueno, ¿y tú cómo ahorras? ¿Qué me vas a hacer más? O sea, que se les notaba que era un poco preocupante, ¿no? Si os sirve de referencia, ¿vale? Yo creo que lo veremos según vayamos avanzando con el curso, y hay un apartado claro, que es la parte B, o sea, de diferencia de cómo invertir en REITs, porque va muy estrechamente de la mano, y conociendo mucho cómo funcionan los REITs nos va a valer también mucho cómo funcionan. Para que os hagáis un poco una idea, los REITs normalmente juegan con un loan to value de entre el 30 y el 40%, ¿vale? Es decir, que por encima del 40% se considera que están muy, muy apalancados, ¿vale? Realmente un REIT o una SOCIMI, que es en el caso, digamos, español, hace lo mismo que lo que estamos haciendo, lo que he hecho yo, ¿vale? Realmente es comprar pisos, hipotecarme y ponerlos en alquiler. O sea, en el fondo es lo mismo, lo único que ellos lo hacen con unos números bestias y no pringao como yo, ¿vale? Dentro de todo eso, ¿no? Entonces, una de las dudas que también a veces te puedes plantear es si te merece la pena coger ese primer préstamo como vivienda o hipoteca de inversión. Te digo primera vivienda, ¿vale? Luego hacer lo que quieras, ¿vale? Pero para el banco, la primera vivienda intenta que sea el préstamo hipotecario, porque te van a dar, digamos, más, ¿no? Punto. Préstamos a intereses fijos o a variable, ¿no? Es algo que yo creo que es la pregunta. Pues yo creo que lo contesto todas las semanas. O sea, yo creo que gente que me pregunta, o sea, nada, tipo fijo, tipo variable, ¿qué es lo que consideras? Tal. Pues claramente yo os lo pongo aquí, ¿no? Tener un tipo fijo por debajo del 2%, hipoteca fija sin dudarlo. Por encima del 2%, pensarlo, ¿no? Sobre todo, hay variables que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Primero, el objetivo que tiene el Banco Central Europeo. Estamos hablando que el Banco Central Europeo tiene un objetivo habitual de que la inflación esté al 2%, ¿no? ¿Vale? Y con ese 2% el banco te va a meter ese pequeño diferencial, ¿no? El Euribor históricamente se considera que tiene que evolucionar muy cerca a las letras alemanas a un año, o esos tipos de interés. ¿Por qué? Porque es el
tipo de interés o es el activo más seguro que pueda haber. O sea, que el que dice, no, el activo más seguro es el bono español. No, no es cierto. O sea, el activo más seguro desde el punto de vista europeo es esa letra alemana a un año. ¿Por qué? Porque el plazo no es muy largo y Alemania tiene relativamente poca deuda y la probabilidad de impagos es muy baja, ¿no? Entonces, la curiosidad es que normalmente las letras alemanas han ido evolucionando muy parecido a lo que es la inflación, ¿no? Entonces, es fácil verlo. Si la inflación consideramos que el Banco Central Europeo puede llegar a conseguir que la inflación esté al 2% a largo plazo, y si el Banco Central Europeo no interviene como lleva interviniendo los últimos 12-13 años, inyectando pasta como si no hubiera un mañana, pues lo normal es que las letras del Tesoro alemán estarían alrededor del 2%. Con esa inflación del 2%, entonces tener una hipoteca a 20, 25, 30 años al 2%, pues mirándolo en números, digamos, gordos, pues me parece como una, digamos, buena oportunidad, ¿vale? Es sobre todo lo que veo pensándolo, en que estamos hablando de que puede haber una cantidad de tiempo bastante, digamos, potente dentro de todo, ¿no? ¿Cuándo merece la pena hipotecarse y entender un poquito la estructura del efectivo cash flow, ¿no? Tenemos el extra del Wall Street para analizar, y había en un apartado que analizábamos el tema de cash flow. ¿Qué significa esto de cash flow? Significa que directamente hagas tus números para que en un punto te encuentres que no te encuentres sin cash, ¿vale? Imaginaros, en mi caso yo lo pasé relativamente complicado ante el problema que tuve en esos 2 pisos, con el problema de encontrarme parado con el tema de la obra, ¿no? Y que sabía que me iba a costarme más dinero de lo que tenía presupuestado. Pues si habrían dado tremendamente justo con el tema de cash flow, pues habría tenido un verdadero problema, ¿no? Entonces todo eso, digamos, hay que, digamos, verlo, ¿no? Hay que calcularlo, hay que hacer tus números, tienes que pensar qué pasa si tienes una derrama no prevista, que son cosas que pasan, o sea, que es que no hay que dar otra vuelta. O yo qué sé, gente que si piensas que en el tema inmobiliario hay que pagar impuestos, pues al final del año, ¿no? O sea, que es algo que me sorprende, ¿no? Cómo hay gente, pues que te encuentras, ¿no? Que de repente está acostumbrado a que le vuelan X cantidad de dinero la Hacienda directamente y pone a alquilar unos pisos y luego te dicen, ostras, es que me estoy encontrando que es que antes me volvían 300 euros, por ejemplo, y ahora me toca pagar 1.000. Es que pensar que en los alquileres no retenemos nada realmente a ese inquilino, y lo que tenemos que hacer es, cuando tengamos que hacer la declaración al cabo de ese año, pues vamos a tener que pagar todas esas cantidades. Y os puedo asegurar la cantidad de gente que no ha considerado o no ha tenido en cuenta ese tipo de proceso, ¿no? Entonces hay que andar con un cierto margen, pues para evitar sustos, ¿no? O sea, que es algo que puede parecer de sentido común, pero es que cuando te lo encuentras y que pasa más de lo que parece, pues hay que jugar con una cierta, digamos, holgura, ¿no? Y uno de los puntos yo creo que me parece, digamos, importante, ¿no? Que tú al banco le tienes que pedir una cantidad de dinero. Tú no puedes ir al cabo, después de que te haya dado la financiación, pedirle más dinero. O sea, puede que te la dé, pero te la va a dar mucho más cara y ya va a estar un poquito con la mosca detrás de la oreja, digamos, ¿no? Es decir, no has hecho bien los números, has fallado, algo ha pasado, ¿no? Entonces, sobre todo lo que te recomiendo, pues que hagas tus números. Hay formas de financiarse guarras, ¿no? Como puede ser el tema de comunidades de vecinos, que yo te digo que no te lo recomendaría nunca. El tema de Hacienda, pedir un pequeño préstamo que normalmente te lo van a dar, pues una opción. Pero intentar renegociar con el banco, yo creo que no de manera, digamos, pues bastante clara, ¿no? 5. ¿Cuándo merece la pena el repago de préstamo hipotecario, ¿no? Que esto es algo que me lo pregunta también mucha gente, ¿no? Es algo que yo tampoco me lo he planteado, porque yo realmente ves la cantidad de gastos que tiene la formalización de una hipoteca, que dices, ¿para qué voy digamos, a devolver una cantidad si puede que luego necesite volver a tener otro préstamo y no voy a conseguir una financiación tan barata como he podido conseguir, ¿no? Te encuentras con gente que ha hecho los números a veces tan mal que ha podido pagar una hipoteca
a un tipo de interés del 0 o el 0 con algo, y luego te puedes encontrarte en otra situación, por ejemplo, con personas que han tenido que pedir un préstamo para comprarse un coche porque se les ha fastidiado y se han encontrado que han amortizado al 0,25 o al 0,50% y se han cogido buenas condiciones, pues un préstamo coche al 5%, ¿no? Entonces hay que mirarlo, ¿no? Hay que tener ese colchón también para esos imprevistos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. También es cierto que hay motivos fiscales, como por ejemplo en el País Vasco, que tenemos deducción por primera vivienda y lo mantenemos, ¿vale? O sea, que es algo que me llegan muchas veces emails de gente que me dice, oye, ¿qué hago? ¿Amortizo o no? Te recuerdo que tengo la vivienda desde hace no sé cuántos años, tal cual, y dices, ostras, pero es que en Vizcaya o en el País Vasco todavía tenemos esa deducción de primera vivienda, ¿no? Es decir, que eso de que seamos todos iguales, vamos a verlo, porque fiscalmente hay muchas diferencias y no es tanto porque en el País Vasco hayan subido los impuestos. Yo lo que veo es que sobre todo en otras comunidades autónomas lo que han hecho es subir los impuestos claramente y quitar deducciones, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que al final no se trata de ir, digamos, tan a machete, porque de verdad el precio más barato que se puede conseguir, digamos, es tenerlo, ese préstamo hipotecario, ¿no? Por temas fiscales lo entiendo, pero piensa eso, si vas a necesitar un nuevo coche, si vas a tener que hacer frente a un gasto extraordinario y si le haces todos los números y no tienes la deducción fiscal, creo que no va a merecer la pena. Y claro, todo está bien realizado, se han hecho bien los números y ten en cuenta esos imprevistos, ¿no? O sea, que es que vienen y te puedes encontrarte con unas verdaderas derramas que te van a meter una buena, digamos, puya, ¿no? Había pensado hacer el punto 6, pero de negociación inmobiliaria, pero creo que no nos va a dar tiempo, ¿no? Llevamos hora y media. Voy a intentar contestar un poco los comentarios. Yo creo que pasar a 2 horas yo creo que sería excesivo. Voy a intentar para la próxima clase no enrollarme tanto con mi experiencia personal. Tampoco tengo ya tantas cosas y yo creo que ya vamos a tener más flexibilidad para entrar en más puntos, ¿no? Que yo creo que pueden ser, digamos, interesantes. Carlos Monte, hay compraventas que no salen o la situación personal del propietario puede cambiar y al final hay que bajar precios. Solo es cuestión de estar ahí cuando se vaya a plantear esta rebaja, cierto. Antes creo que lo he contestado. Pensar, se viene a comprar barato, hay que hacer los números y bien claro y sacar esa rentabilidad de hay que andar holgados, ¿vale? Para ir, comprar lo primero que te venga, que es lo que yo hice prácticamente con el primer piso. Si lo vais a hacer, mira, chicos, esta hora y media que llevamos, más las anteriores clases que hemos hecho, olvidaros directamente, dedicaros a hacer algo más productivo, como ir a tomar una cerveza o lo que sea, ¿no? Hay que comprar barato, hay que comprar oportunidades y esas oportunidades salen. O sea, que no lo estoy diciendo que sea mentira, salen, hay que trabajarlas y es importante trabajarlas. Poder conseguir un descuento de ese 20%, estamos hablando que puede ser un valor de 18.000 euros, ¿vale? Entonces, piénsalo como si fuera un trabajo en el que vas a intentar conseguir esos descuentos. Pensar que en el momento que a la inmobiliaria vayas a machete y le digas quiero que mandes esa oferta de un 20% y le digas te voy a dar una comisión si lo conseguimos, vas a empezar a hablar en la misma onda y te aseguro que no te van a andar tocándote los huevos con ese propietario que dice no va a bajar jamás, ni voy a vender tal. No, te van a enseñar las viviendas o te van a dar los deals que haya esa posibilidad de esa bajada de ese 20%. Pero os digo, por debajo de ese 20%, 10%, digamos, no suele ser tan rentable, ¿no? En Vizcaya, fijaros mucho el VMA, ¿vale? Porque ahí también puede haber, digamos, bastantes oportunidades, ¿no?